Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así se conmemoró el Día Diabético el pasado sábado. Hospital Horacio Oduber tendrá su Facebook Live con el tema de la tiroides. Tensa situación entre Colombia y los Estados Unidos por el tema de los deportados. Batallas ancestrales en Cusco están dejando más y más fallecidos. Así fue la entrega de premios de la campaña de Fund Miles World Fund. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como siempre, les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y lo mejor que es para que se alisten para tener la mejor semana de todas. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con la celebración del Día Diabético el pasado sábado, donde no solamente tuvimos eventos culturales, celebraciones, pero también, como es costumbre, los actos protocolarios que se llevaron en la Plaza Betico. Este fin de semana, Aruba supo celebrar el Gran Día Diabético Cruz. Como es costumbre, cada 25 de enero, Aruba celebra la fecha del natalicio del gran arubiano, estadista y libertador Gilberto François Betico Cruz, que este año cumpliría 87 años. Como era de esperarse, el gobierno de Aruba, junto con la Comisión Celebración Días Nacionales, dio un homenaje a este gran arubiano en una forma solemne durante una ceremonia protocolaria en la Plaza Libertador Betico Cruz. En esta ocasión, la primer ministro dio un discurso comparando la lucha de Betico por nuestro estatus aparte con la construcción de una casa llamada País Aruba, pues una vez más Aruba completa logró celebrar este día de Betico, no solamente pues desde la mañana con los actos protocolarios en la plaza de Betico, sin embargo después varios partidos políticos y también diferentes instancias tuvieron sus eventos propios en sus sedes o en distintos lugares, así como también varias actividades que los arubianos supieron gozar en distintas actividades que se estaban desarrollando en conmemoración con este Día Nacional. Les tenemos una gran invitación para toda la comunidad para que sintonicen el primer Facebook Live del Hospital Horacio Oduber, que va a ser el próximo 5 de febrero a través de la página de Facebook del hospital a las 11 de la mañana. Allí un experto tocará el tema sobre la tiroides. Un órgano chiquito, pero com impacto grande riba a vida. Botava da saco o problema com schildklier está afetar milhares de gente na Aruba. Cansaço, problema de peso e batimento de coração, tá algum síntoma? Nós mestres sem a escuta de nos culpa. E pensei, Dr. Rodenberg vai contar-nos tudo o que nos quer saber tocante schildklier. Join o programa Ami Kubo Live, riba 5 de februário, para 1h30 via Facebook do hospital. Ah, me tá claro, Pé. E a bo? Y en nuestra ronda internacional empezamos con el tema más candente que se está desarrollando, las tensas situaciones entre Colombia y los Estados Unidos después de que fueran devueltos los distintos colombianos que habían sido encontrados sin documentos en los Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump. Ante esto, Gustavo Petro se negó a recibirlos. Después, el presidente de los Estados Unidos empezó a dar a conocer diferente información de lo que venía para Colombia, decisiones importantes que afectarían a la comunidad. Ante eso, según lo que dijo el presidente de Colombia, no había sido justo el trato que habían recibido los connacionales devueltos en los aviones militares. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Pues le cuento que fueron cerca de 20 horas de tensión diplomática entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, quienes finalmente llegaron a un acuerdo. Esto luego de que el presidente Donald Trump anunciara una serie de sanciones económicas, pero también de restricción de viajes, de remoción de visas, entre otros sanciones en contra del presidente Gustavo Petro, sus funcionarios, y también sanciones que impactaron directamente a ciudadanos colombianos. Pues hoy en Bogotá continúa cerrada la sección consular
de emisión de visas, lo que ha generado una gran polémica en el país. Por su parte, el gobierno colombiano anunció que trabajaron durante varias horas a través de notas diplomáticas para lograr estos acuerdos. Aseguraron que van a estar dispuestos en recibir los vuelos de los deportados colombianos que llegarán a Colombia en las próximas horas y así poder normalizar esta situación. Por ahora también anuncian desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá que una vez llegue este vuelo de ciudadanos deportados estarían reiniciando las operaciones de citas y de procesamiento de visa para los ciudadanos colombianos. Esto sin duda ha sido un gran reto para las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos y Colombia, que llevan más de 200 años de relación diplomática. Es la información que tenemos a esta hora en Bogotá. David Parra para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y nos vamos a las batallas ancestrales que se desarrollan habitualmente en Cusco, en el Perú, pues esto ya hace parte de una tradición que ellos tienen. Sin embargo, lamentablemente en esta última batalla, 2 personas más perdieron la vida. El charaje cobró una nueva víctima. El ritual que enfrenta a comunidades para honrar a la Madre Tierra dejó a Santos Mamani Ramos sin vida tras una pedrada en la cabeza, sumándose a la muerte de Willy Ramos Mamani, dejando huérfanos a sus 3 hijos y a su esposa viuda. No deberíamos decir que la muerte de alguien va a beneficiar al cultivo o a la prosperidad de la población. Yo creo que eso no debe ser así. Pese al carácter cultural del charaje, los duelos han generado preocupación entre las autoridades, quienes deben investigar las muertes. Sin embargo, señalaron que en el caso de costumbres ancestrales no llegan a ser sancionables. A ver, si no fuese una práctica común, ancestral, como lo dices, obviamente estaríamos hablando de un homicidio simple, ¿no? Por otro lado, la familia de Willy Ramos Mamani afirmó que no hará ninguna denuncia para mantener intactas las creencias tradicionales. El señor es Willy Ramos Mamani, de 35 años, ya la familia incluso ha recogido el cuerpo del hospital de Sicuani cuando tomaron conocimiento del fallecimiento de él, y ellos han dado su versión en el sentido de que no van a hacer ningún tipo de acción. El evento ancestral enfrenta a comunidades como una forma de cuidar la fertilidad de la tierra, y aunque forme parte de la identidad cultural del Cusco, esta tradición ha dejado enlutadas a 2 familias. Y nos vamos para el drama que se sigue evidenciando en el Catatumbo, en norte de Santander, en Colombia. No solamente con el desplazamiento, sino que también ahora muchos de los desplazados no saben cómo continuar y empezar después de la guerra vivida entre el ELN y las disidencias de las FARC. El drama humanitario por la violencia en el Catatumbo sigue latente. Las autoridades investigan 2 nuevos asesinatos registrados en las últimas horas en Tibú y su relación con el conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC. También la cifra de desplazados sigue incrementando, superando hasta la fecha los más de 47.000 casos, aunque las autoridades locales hablan de flujos de desplazamiento moderados, por lo menos en Cúcuta. El flujo de desplazados ya bajó significativamente, entonces mañana vamos a colocar a consideración del Comité Territorial de Justicia Transicional si colocamos o no, si cerramos o no el censo. ¿Qué significa esto? Que las 20.756 personas ya tenemos que sostenerlas y mantener lo que se recibió. Los hechos violentos golpean sectores como el de la salud y exponen aún más a la población. En el corregimiento de La Cerrío, municipio de Teorama, pues evidentemente teníamos la prestación del servicio, teníamos un auxiliar de enfermería, un médico que ya tiempo atrás venía por fuera del servicio precisamente por este tema de amenazas y presiones, y ahora con la salida del auxiliar de enfermería y pues con la presión a través de el conductor de la ambulancia, pues queda el centro de salud definitivamente sin prestación alguna de servicio en salud. Además de la población en general, el panorama para líderes sociales y sus familias es muy complejo. Carlos Alberto Henao es uno de ellos. Insiste en el abandono del Estado como consecuencia de la actual crisis. Debido a toda esta situación de las deportaciones masivas que empezó a hacer el nuevo presidente de los Estados Unidos, en México, especialmente en Ciudad Juárez, ya están alistando distintos albergues que van a recibir a los ciudadanos deportados
El informe es de La Voz de América. Ante el endurecimiento de las políticas migratorias adoptado por el presidente Donald Trump, el gobierno mexicano ha iniciado la construcción de un refugio con capacidad para 2.500 personas, que a decir de las autoridades sería exclusivamente para deportados mexicanos. Se espera que ya en deportaciones grandes, pues los va a recibir el instituto como lo ha venido haciendo en la línea fronteriza y luego los van a transportar al campamento que se está armando y ahí se hará un registro por parte de ellos. Este albergue, que actualmente está en construcción en Ciudad Juárez, Chihuahua, buscará brindar apoyo a los migrantes que podrían ser retornados a México desde El Paso, Texas, bajo las recientes medidas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump. El gobierno americano pues estará preparando, ¿verdad? No tenemos noticias tampoco de la frecuencia, la programación, las cantidades de las personas que vayan a ser deportadas porque posiblemente ni ellos sepan todavía. Este espacio para mexicanos retornados está diseñado para proporcionar atención básica, incluyendo alimentos, servicios médicos y un lugar seguro donde permanecer. Por otro lado, la Iglesia Católica sí estará recibiendo personas de cualquier nacionalidad en sus refugios. Y bueno, pues la Iglesia tendrá que prepararse también, ¿verdad?, con las estructuras que ya tenemos, con la Casa del Migrante, con los espacios que estén a nuestra disposición. Organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos han advertido que esta situación podría desbordar la capacidad de atención en Ciudad Juárez, que ya enfrenta desafíos debido al flujo constante de migrantes en la frontera. Y nos vamos para el Ecuador, donde una situación se está presentando y está afectando a los ciudadanos del diario vivir. Y es con lo que trata los pasaportes, no los han podido renovar. Las fechas que les dan pues no son las fechas que ellos están esperando y lo peor es que cuando llegan a hacer el trámite no aparecen en el sistema o hay un sinfín de trabas. Nuestros amigos de Ecuavisa tienen el reporte. Cada día se torna más complejo obtener un pasaporte y las quejas crecen fuera del registro civil y en las redes. Según sus testimonios, los problemas no cesan y siempre hay una novedad adversa. La de este viernes fue la página caída. Cansado de intentar en su computadora y en su celular, Óscar hoy fue hasta la agencia del registro civil al norte de Quito. Aquí tampoco le dieron respuesta de por qué no funciona la página. La verdad, lo único que nos dicen es que todo es en línea, la verdad, solo eso. Y ingresamos a la página, ahorita estamos en la página, está caída, vamos ya 3 horas desde las 6, sigue caída. El mismo problema tiene César, trabaja en el extranjero y le dieron 2 semanas de plazo para actualizar su pasaporte. No lo consigue. Llevo buscando el pasaporte 1 semana, 2 semanas fuera del país y la página se cae, no hay turnos. El tema de los tramitadores también, o sea, te exige más dinero. Además de la página caída, no hay turnos y la agenda está llena hasta finales de febrero. En las afueras del registro civil de Guayaquil, los usuarios reportan los mismos inconvenientes. Pero ya cuando iba a agendar el turno, se cayó la página. Y dice que según se abren el 31 de este mes, se abren para agendar en febrero. Televistazo intenta desde hace 2 semanas saber qué provoca estos problemas. El Departamento de Comunicación insiste en que no hay una autoridad que responda. Paradójicamente, en redes sociales no se detiene la oferta de turnos y trámites inmediatos para obtener pasaporte. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Maquillaje terapéutico para pacientes con cáncer. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi y Sleta. Pansigi, cuídanos cultura. Se están aportando. Los Aruba, Dushi, Teraman, Unin y Bayuda. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Deporte y enseñanza. Se están aportando. Cultura, el futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Download Aruba Health App para mi team control riba mi salud. Así mi vida más fácil. Aruba Health App, hashtag digital y via app con mi doctor de gas. Download the app para mi salud. Hay consejo de viajar de mis síntomas via app. Aruba Health.
salud, mi salud de mi mano. Aruba Health App. Esta piel bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby? Que tem? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, mas isso mais acaba. Baby, e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para for. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito esquito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que la dura batalla que pasan muchas personas cuando padecen del cáncer, pues allí afecta no solamente su parte física, emocional, pero también de la forma como ellos se ven. Pues en Argentina hay una nueva tendencia en donde les están ayudando a aquellas pacientes que sufren del cáncer una terapia de maquillaje. ¿Pero de qué tratan? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No, me encanta. Muchas gracias. Me encanta el resultado. Ay, me siento otra. Está divina. Muchas gracias. Muchas gracias. Verse en el espejo maquilladas es una manera de devolverles esa, no solo autoestima, sino la imagen que la enfermedad le va devastando con el tiempo. Hace 11 años Claudia comenzó con una iniciativa que intenta generar un impacto visual y emocional en personas que sufren deterioros físicos por algún tipo de cáncer avanzado, un proyecto de maquillaje terapéutico. Lanzó su proyecto justo después de sufrir en carne propia una enfermedad que la hizo estar cerca de la muerte. Cuando me operan en el 2010, yo había hecho un curso de automaquillaje porque me sentía muy mal de ver la cara que todo el mundo me ponía en mi trabajo como si me estuvieran contando los días. En su emprendimiento participan unos 25 voluntarios que cada miércoles se dan cita en el Hospital de Oncología María Curie en Buenos Aires para acompañar a los pacientes que están internados. Con esto lo que está haciendo es recuperando esa imagen corporal, volverse a ver como eran. Entonces, aún cuando haciendo un tratamiento, aún con una enfermedad avanzada, logran verse de nuevo. Entonces esto es algo muy importante porque mejora la autoestima, hace que su familia se pueda acercar más, a veces vienen chicos. Recientemente se llevó a cabo la ceremonia oficial de la entrega de premios de la gran campaña que tuvimos junto a Fund Miles, conocida como World Fund. Estuvimos allí presentes no solamente con todos los sponsorships, pero también con los ganadores de esta gran campaña. 2 luna e meia, me daquele bosqueda de letters na forma palavra, nós vamos a comunidade também junto para a forma mais forte de vega possível. E agora que há 8 dias mesmo nós também entregar o prêmio oficialmente na ganadora. De mês também sigue e bota o trend por cada vez que nós também com mais prêmio atrativo também com partners que cresce e ajuda nós a fazer a campanha exitosa. E nesse bisa, a maioria bote wega agora bom formar. Nós estamos aqui de presença de notários, Shamila Trump, está nos notários aqui, tu posta cá na Netches, vou pôr aqui vídeo ali no Facebook para o recap dessa aqui, mas vamos ver aqui que, claro, nós estamos a curva, assim, os mais fair possível, especial, corda, que tu hora de presença de notários, nós sacamos ganadora. Sim, nós agora nós vamos assim, 7 gente feliz, é ganador, claro, que é Toyota Race, que vem com um aire seguro de Enya.
e 500 florim na gasolina, mas também é prêmio que está 250 mil fondos, cortesia de CMB, 2 vouchers de TUI de 2.000 florim. Quem não que ganha área de free shopping, não que ganha 3.000 florim e valor prêmio 18. Também tem voucher de Coimão de 1.850 e 7 Diamonds International de diamante para ter renchoreia e cadena e a nós vai fazer 2 pessoas não hobby feliz. De maneira boa que nós promoção de carnaval, vamos mostrar like e follow nos page de Facebook e Instagram para assinar, botar aí o seguinte ganador. Well, mino para quero, mas como que até que sai dos, mas quero mino para quero, mas quero cana vibing. Mino para quero é coisa como ganha outra. Ja, itu entre amigo miro mah hambar, dus mas bisa le bahunge, nós só onde suerte tá, dus e ja, nós só hunge e mi mesa, para bisa bara, mino por berwak, sobra. Ella sabe ahora me vendo nana coi man. Dus mirin, mas era 10 planinha, então me vira para trás né, né? O menino que não estava, né? Oh my god. Anyhow, mas parte ng de carro nila e ora na yung mami bisa hindi lang wak mir benta na kay man na yung mami si joke ko pero después ora mila yung mami pa di dos biya no di verdad pa ganyo to menino. Ito to unbelievable. Yeah, metió un cajero na Lian Songs. Kumiting ko vai buscar mas ito talaga ma-implementar. Entonces, último día ora ma Lian Songs, hindi ko na mita vai buscar po na wala dos. Ya mami. Sim, nós estamos muito contentes para de 3 viagens nós participando em campanha de filiais de Formiles e de 2 viagens com nós rifa em Toyota Race. Então, está fantástico com a droga, nós temos feliz ganador, Toyota mais riba caminho. E eu quero invitar toda a gente para seguir a Formiles para por cair em suerte e outro aí, não sabemos o que vai passar. Então, já você se você ganha Toyota, o que você ganha, o que você tem no momento, Toyota está querendo com sua qualidade. Quem não quer ganhar Toyota? De meses, onde a campanha não conosco, orgulhoso e contente por formar parte de GELE. Sabe que nós primeiro viaja de end of year campaign junto com Formiles e nós mira nos clientes e me quer em geral na Aruba. Super contente com o World Fund Campaign e eu nós contente também de poder entregar o prêmio grande com Lian Songs é 1 year of free shopping na Lian Songs. Então, aqui tem partnership conosco começar na luna de fevereiro ano passado. Então, outra luna nós está acaba ano junto com Formiles. E essa aqui me pobisa é cliente não por mira com sempre nós fazemos hobby campanha para agora que não é mais enforçar nós digital, vou ter app também e vou não somente acumular vou ponto na de Formiles, vou redimir também na Lian Songs ou se não também na de outros partners não, então esta me vou ter bônus para os clientes aqui na Aruba. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este padre orgulloso cuando recibe a su hijo que se acaba de graduar. Las imágenes, como siempre, se han viralizado. La graduación de un joven egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú no solo marcó el cierre de un importante capítulo en su vida académica, sino que también se convirtió en un conmovedor momento que tocó los corazones de muchísimas personas que vieron este video. Allí, durante la ceremonia, su papá protagonizó una emotiva reacción que fue capturada en video. Allí, en las imágenes, como se puede observar, este orgulloso papá no pudo contener la alegría al ver a su hijo recibir el diploma que simboliza años de esfuerzo y dedicación. El gesto de amor y orgullo resonó entre los internautas, quienes no tardaron en compartir sus propias emociones al respecto. El video ya acumula miles de reproducciones y muestra el momento en que el egresado de la uni es invitado al escenario para recibir su diploma de manos de las autoridades universitarias. En ese instante, sus padres fueron llamados a subir al estrado para acompañarlo en este significativo momento. La solemnidad de la ceremonia tomó un giro emotivo cuando el papá del joven corrió hacia su hijo para abrazarlo con fuerza mientras saltaba de felicidad en un acto que conmovió a los presentes.
Y si hablamos de imágenes que se viralizan, sabemos que en el matrimonio, cuando ya la pareja se encuentra en el altar, son las niñas las que entregan los anillos, pero también empiezan a lanzar las flores por todo el camino. Pues una mujer decidió que su abuelita, de 89 años, fuera la pajecita de su boda. El amor y la admiración de su nieta por ella iba a trascender más allá. Dieron lugar un momento inolvidable de la boda de Katy y John. Allí, convencido de que su abuela de 98 años, Frances Lopus, debía desempeñar un papel especial, Katy le pidió que fuera la niña de las flores, la pajecita, durante la ceremonia. La respuesta de su abuela fue un sí rotundo, lo que marcó uno de los instantes más emotivos de la celebración llevada a cabo allí en los Estados Unidos, en Montana. Una niña de las flores esparce pétalos y prepara el terreno para el amor, el crecimiento y el compromiso, lo que mi abuela ha hecho por mí toda la vida, aseguró la novia de esta historia. Está una verdadera analogía y un símbolo de lo que ella ha sido para mí y para toda la familia, y la portadora de sonrisas y alegrías. Con un recipiente en su andador lleno de pétalos de rosas blancas, ella recorrió el pasillo con una amplia sonrisa, cumpliendo su papel a la perfección. Las imágenes capturadas allí dieron cuenta de la emoción que se vivió en el lugar. Katy compartió el video en su cuenta en TikTok, en donde allí muchas personas empezaron a enviarle mensajes especiales. Su abuelita también compartió sus sentimientos al ser parte de este evento especial. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, cambiando vidas. Loto, la lotería de Aruba, para mañana martes 27 de enero tendrán la posibilidad de ganar 800.000 florines con el mini mega, y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 450.000 extra con el Mega Plus, lo que nos da una suma total, un tremendo acumulado de 1.250.000 florines para mañana martes. Así que pasen por su revendedor favorito y pidan su mini mega y su Mega Plus para que también estén en juego. No olviden, Loto 5 para este miércoles podrán ganar 240.000 florines. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presentamos a este perrito que está descansando mientras le hacen la rutina del baño. Las imágenes de su reacción se viralizaron. Un video que muestra a un perro de raza Golden Retriever disfrutando de un baño generó un impacto masivo en las redes sociales. Tiene más de 21 millones de reproducciones. La grabación captó la atención de los usuarios de todo el mundo debido a la expresión de absoluta calma y felicidad del animal mientras es bañado por su dueña. Y es que allí se puede ver al perro con una expresión tranquila que muchos usuarios llamaron envidiable. Según los comentarios recopilados en la publicación, la actitud del Golden Retriever llevó a varios dueños de mascotas a reflexionar sobre las dificultades que enfrentan al bañar a sus propios animales. Entre las respuestas más destacadas fueron: ojalá mi perro vea esto y se dé cuenta que bañarse no es una tortura. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. En redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su casa en Telearuba y nos vemos mañana en una próxima emisión.